amigos, estamos en un programa más de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien vaya dirigiendo este programa para que ponga las palabras en mi boca y para que toque cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano, que nos conduzcas a tu Hijo Jesús y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno amigos, y hoy quería compartir con ustedes el tema de no meternos en discusiones, porque a veces queremos pelear, a veces queremos enojarnos, sobre todo cuando nos quieren convencer de salir de nuestra iglesia católica o cuando nos quieren decir cosas que no nos agradan. Entonces, primero entender, ¿verdad?, que nosotros tenemos ya el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, también el conocimiento de cómo actúa nuestra iglesia, y es ahí donde tenemos que quedarnos. Muchas veces vienen personas que se encuentran en otras religiones para querer llevarnos hacia ellos, hacia sus religiones. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Nosotros no tenemos que ponernos a discutir. Nosotros tenemos que aprender a respetar las ideas de las otras personas. Tenemos que aprender a callar cuando nos quieren agredir, pero también defender lo que es nuestro. Y a veces, dentro del defender, que la palabra de Dios nos enseña que sea en la paz y en la tranquilidad, uno puede llegar hasta agresiones. Entonces, ¿para qué? Nosotros tenemos que acordarnos siempre que con nuestras palabras nosotros podemos construir, pero también podemos destruir. ¿Y qué vamos a lograr? ¿Nos van a convencer de lo contrario? No, porque conocemos dónde estamos. Estamos dentro de la iglesia fundada por Jesús. Y hay gente que se ha separado posteriormente de la iglesia. Y tenemos que respetarlos también, pero no entrar en discusiones inútiles que no conducen a nada, que simplemente nos pueden llevar al enojo. Jesús dice en el capítulo 5 de Mateo: ni siquiera te enojes. San Pablo dice que el enojo no pase de la noche. ¿Y para qué enojarnos? ¿Para qué discutir? ¿Para qué meternos en problemas innecesarios? Hay que aprender a respetar y también a pedir que nos respeten. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, el discernimiento que nos da la palabra de Dios y conocemos la doctrina de nuestra iglesia. Entonces ahí
donde tenemos que quedarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios referente a esto? Nos habla en 2 de Timoteo 2, desde el versículo 14 en adelante, y dice: recuérdales estas cosas y dile insistentemente en nombre de Dios que dejen las discusiones de palabra, que no son de ningún provecho, sino que perjudican a quienes las escuchan. Trata de estar siempre a disposición de Dios como servidor irreprensible, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, buen distribuidor de la palabra de verdad. No te metas en conversaciones inútiles y extrañas a la fe. Esa gente hace progresar más que todo la impiedad y sus palabras se propagan como la gangrena. Entonces claramente nos dice acá que no nos metamos en discusiones. Cuando comenzamos, rezamos una oración que le pedimos al Espíritu Santo que aprendamos a callar cuando tenemos que callar y hablar cuando tenemos que hablar. Y es así como tenemos que actuar. Siempre pedirle a Dios que nos dé la palabra precisa. Pero entrar a discutir, ¿para qué? Muchas veces el silencio tiene mucho más fuerza que todas las palabras que podamos decir. Porque resulta que en el silencio podemos rezar. En el silencio podemos estar en contacto con Dios. Pero cuando nos ponemos a entrar en discusiones de palabra, como bien dice acá, que no son de ningún provecho, nos perjudicamos. Y comienzan muchas veces a encenderse emociones negativas. Y esas emociones negativas nos perjudican porque nos quitan la paz. El Hijo de Dios tiene que aprender a vivir en la paz, a mantenernos todos los días en la paz. Dice en el Salmo 34, busca la paz y ponte a perseguirla. Es decir, nosotros no tenemos que perder esa paz que nos da Cristo, porque Él nos deja su paz y Él nos regala su paz. Y es ahí donde tenemos que aprendernos. Pero cuando entramos en discusiones, sea el tema que sea un tema religioso o sea un tema familiar o lo que sea, siempre se terminan con agresiones posteriores. Y eso nos quita la paz. El Hijo de Dios tiene que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y qué importante es la oración. Cuando nosotros aprendemos a estar en oración con Dios, es decir, en ese silencio que hacemos, nos ponemos a rezar. Y siempre antes de ir a algún lado, también tenemos que aprender a rezar. Y cuando entramos en algún lugar, sea una casa, sea un negocio, sea donde sea, pedir que el Espíritu Santo vaya por delante. Porque tenemos que buscar mantenernos en la fidelidad a Dios, en el camino de Dios, en la paz de Dios. Cuando salimos al mundo, nos vamos a encontrar con personas que actúan completamente diferente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que ser nosotros? Buenos ejemplos de cristianos, buenos ejemplos de mostrar de que Jesús vive en nuestros corazones. Tomar conciencia que el camino está trazado por Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos en esa fidelidad a Dios todos los días de nuestra vida. Jesús nos enseña un camino que tenemos que recorrer con amor, un camino que tenemos que recorrer en la paz y en la tranquilidad, pero también saber que es un camino que nos marca la dirección hacia el Padre. Entonces es ahí donde tenemos que permanecer y no dejarnos llevar
por las corrientes del mundo y por las cosas que quizás nos puedan alterar y quitar esa paz que solamente Dios nos puede dar. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y estábamos hablando ahora de no meternos en discusiones inútiles, de cómo tiene que actuar el Hijo de Dios, un Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y Él nos ama y nos quiere alegres, felices y no discutiendo, peleando, agrediendo. Si nos vamos a los 4 evangelios, en ningún lugar encontramos a Jesús peleando, ni agrediendo, ni discutiendo, sino al contrario, siempre lo encontramos hablando palabra de Dios, porque Él mismo es palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra al respecto? En 2 de Timoteo 2 nos dice: trata de estar siempre a disposición de Dios como servidor irreprensible, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, buen distribuidor de la palabra de verdad. Entonces, estar a disposición de Dios para demostrar en nuestra vida que esa palabra de Dios que nosotros conocemos se cumple en nosotros, porque nosotros la ponemos en práctica. Y entender que el amor a Dios pasa por los demás, pero por nuestro comportamiento con los demás. Y hay algo que Cristo nos pide, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, cuando entramos en discusiones, en peleas, ¿de qué amor estamos hablando? Nos estamos apartando de Dios, nos estamos apartando de Jesús y nos estamos apartando también de sus enseñanzas. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? En la paz y en la tranquilidad estará vuestra fortaleza. Primero tenemos que buscar la paz, por eso les decía la importancia de la paz, y esa paz nos la transfiere Jesús, porque Él nos deja su paz, Él nos da su paz. Y nos dice que no nos angustiemos ni tengamos miedo. Pero también Jesús nos dice que tenemos que cuidar nuestras palabras, porque lo que sale por la boca sale del corazón. Y muchas veces en nuestros corazones hay rencor, hay odio, hay rechazo, y obviamente que eso va a salir por nuestra boca si nosotros no nos purificamos interiormente. Acá nos habla de estar siempre a disposición de Dios, pero estar a disposición de Dios es también estar a disposición del prójimo. Jesús nos enseña en el capítulo 13 de Juan, ¿verdad?, que Él, siendo Dios, viene y se hace esclavo nuestro para demostrarnos cómo tiene que ser el servicio a los demás. Y ese servicio tiene que ser con amor. Ahora, no dejarnos maltratar, sino siempre tiene que estar el respeto. Y tenemos que aprender a darnos cuenta cuando llega ese momento en el cual ya se puede entrar en discusiones, a usar nuestro dominio propio y a callarnos para no pelear sin sentido. Nosotros tenemos que tener una conducta de vida. Y fíjense que eso es ir en contra de lo que el mundo propone, porque Dios, a través de Cristo Jesús, nos muestra un camino a seguir. Y ese camino es como vara de hierro que no se tuerce. Es recto porque nos lleva al Padre. Y ahí es donde tenemos que poner en práctica todas las enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? Que tenemos que aprender a llegar a un acuerdo, que tenemos que aprender a respetar a los demás, ¿no?, a imponer nuestras ideas. Y tenemos que analizar un poco a ver si en nuestro corazón
no hay soberbia, porque cuando quiero imponer mis ideas, voy a faltar al respeto a los demás. Y quiere decir que está, aunque sea incipiente, la soberbia. En el Salmo 19 dice que nunca se instale en mí su dominio. Entonces seré libre del pecado más grave. Tenemos que aprender a hacer las cosas con Dios. Hemos aprendido ya en los evangelios de que tenemos que rezar, después pensar y después hablar. Rezar, pensar y después obrar. Pero cuando nosotros queremos imponer nuestras ideas o queremos que todos hagan lo que nosotros queremos, actuamos contrariamente. La oración nos lleva a la paz, a la calma. Y es así como tenemos que actuar como hijos de Dios. Y tenemos que dar lo mejor de nosotros, dejando a las personas que ellos decidan, porque fíjense que Dios respeta nuestra libertad. ¿Por qué nosotros no respetaríamos la libertad de los demás? Como bien dice acá, no te metas en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, porque eso va a hacer progresar más bien la impiedad. Y después las palabras, dice, se propagan como la gangrena, es decir, lo que decís se va diciendo, se le va agregando cosas y se van metiendo más ideas que no se dijeron, finalmente se convierte en un chisme. No, el Hijo de Dios tiene que vivir en el mundo sin formar parte del mundo. No enojarse cuando los otros piensan diferente, sino estar seguros de nuestra fe, seguros de lo que hemos aprendido dentro de la palabra de Dios, dentro de nuestra iglesia y fortalecidos en Cristo. ¿Por qué? Porque si tengo cimientos sólidos en Cristo, ¿quién me va a convencer de lo contrario? La palabra de Dios nos trae la verdad. Ahora, algo que tenemos que ver en nuestra vida es cuánto vivimos la palabra de Dios. Y eso tiene que ser todos los días de nuestra vida. Ese esfuerzo por poner en práctica todo lo que hemos aprendido de Jesús. Jesús nos dice, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que aprender y esforzarnos por ser cada día mejores personas, por agradar a Dios todos los días, no por hacer lo que a nosotros nos parece que está bien, porque dentro de nuestros criterios puede haber errores, pero no es ya mi razón o tu razón, es que dice Cristo al respecto. Y esa es la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo tiene la verdad y Cristo no engaña, y eso es lo correcto. Entonces tenemos que alejarnos, como bien dice acá, de todo lo que puede traer males a nuestra vida. Acordarnos que tenemos que aprender a convivir en la paz. No somos todos iguales, así como no somos físicamente iguales. También interiormente somos diferentes. Y tenemos que aprender a aceptarnos los unos con los otros, con nuestros errores y nuestras virtudes, pero no imponiendo nunca, sino haciendo siempre lo correcto y entendiendo de que lo que Jesús nos pide es que vivamos con alegría, con paz, con tranquilidad y que demos lo mejor de nosotros a todas aquellas personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Nadie nace en una familia por casualidad. No, Dios lo permitió. Y dentro de nuestra familia es nuestro entrenamiento de convivencia que después vamos a tener que aprender a hacer cuando salimos de nuestra casa
convivencia con los amigos, con las personas que trabajan con nosotros, con las personas con quienes nos encontramos ocasionalmente. Y es todo un entrenamiento de vida. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a dar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio. Tengo que aprender a vivir en la paz y en la tranquilidad, porque a quien nosotros tenemos que agradar no es a nadie más que a Dios. Y Dios nos pide que aprendamos a vivir en paz. Hay personas que tienen carácter muy fuerte, muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que rezar por ellos y rezar con muchísimo amor, porque el único que puede tocar sus corazones y transformarle es Dios. Nosotros no podemos transformarle a nadie, aunque le hablemos días, no le vamos a transformar, pero Dios sí. Y nosotros en una oración, en la paz y en la tranquilidad, podemos obtener mucho más resultados que diciendo un montón de cosas que solamente nos van a llevar a tener discusiones e inclusive nos puede llevar al enojo. Tenemos que aprender a encontrar en la palabra de Dios todas las reglas prácticas de vida. Hay muchísimas, están en las Escrituras, pero para eso tenemos que leer la palabra de Dios. Qué importante es darle tiempo en nuestro día a día a Jesús en nuestra vida, leyendo su palabra y leyendo todo lo que nos va enseñando la palabra de Dios, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento. Hay tanta sabiduría, tanta riqueza que tenemos que aprender a llevar a nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Hablábamos de no meternos en discusiones inútiles. Y eso no solamente se da en la familia o con personas de otras creencias, sino se da todos los días, en todos los ambientes donde nos movemos. Y como les decía recién, es tan importante vivir en paz. Es tan importante conocer lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios. Por eso dice más adelante, evita pues los deseos desordenados propios de la juventud, busca la justicia y la fe y procura vivir en amor y paz con los que confían sinceramente en el Señor. Es muy importante tener una comunidad dentro de nuestra iglesia donde podamos fortalecernos y rezar los unos por los otros, donde podamos tener siempre presente todo lo que Jesús nos enseñó. Es importante aprender a ver, así como dice allá San Pablo en el capítulo 12 de Romanos, a los otros como más dignos que cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar las ideas ajenas, aunque sean erróneas. No me voy a poner a pelear con alguien que piense diferente y esté sumamente equivocado. Vamos a suponer a alguien que esté defendiendo su pecado. ¿Les voy a convencer que cambie yo? Pero sin embargo me voy a llevar un disgusto enorme peleándome con esa persona. Entonces, seamos conscientes que como hijos de Dios tenemos el camino de la oración. Jesús todos los días cuando se levantaba, lo primero que hacía era ponerse a orar, ponerse a rezar. Y nos enseña él mismo en el capítulo 6 de Mateo, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él conoce lo que hay en tu corazón.
Entonces busquemos usar las armas que Dios nos da. La oración, la misa donde está la Sagrada Eucaristía. Busquemos la confesión para poder estar en estado de gracia. Y hagamos las cosas con Dios. Pero no pelearnos, porque la pelea nos va a llevar al enojo, como les decía recién, pero también nos va a quitar la paz. Y sin paz, uno no puede ser feliz. Por eso es uno de los regalos de Dios la paz. Y el Señor quiere que esa paz que Él nos da esté siempre en nuestros corazones, para que nosotros podamos, como servidores de Dios, transferir también esa paz a las personas que no la tienen. Pero si no hay oración, si no hay tiempo para compartir con Dios, para estar con Jesús a solas, donde nosotros primero nos nutrimos de Él, ¿cómo vamos a transferir lo que no tenemos? Es importante que entendamos que el camino no es la guerra, que el camino no son las discusiones, no son las peleas, no son las contiendas. Jesús nunca lo hizo. Jesús, cuando pensaban diferente y querían discutir con Él se iba simplemente. Se iba, no entraba en discusiones inútiles, no peleaba. Y nosotros queremos ser diferentes. No, Jesús es nuestro maestro de vida y es a Él a quien tenemos que seguir. Tenemos que hacer las cosas con Dios y así como dice la palabra de Dios. Por eso dice, en cuanto a las cuestiones tontas e inútiles, evítalas. Bien sabes que originan peleas y un buen servidor del Señor no debe ser peleador. Al contrario, debe ser comprensivo para con todos, dispuesto a enseñar y paciente frente a las incomprensiones. Entonces acá nos dice, ¿verdad? Tenemos que aprender a evitar las peleas, las contiendas, los problemas. Y muchas veces es mejor ir antes que quedarse. ¿Para qué? Para discutir, para pelear y para muchas veces recibir agresiones. ¿Construye eso en tu vida? No, no construye. Pero ¿saben qué? Cuando hay agresiones, peleas, hay heridas posteriores. Y esas heridas pueden cargar nuestro corazón de rencor, de rabia, de maldad, inclusive cuando la herida es muy grande y la persona no pudo sanar. Por eso Jesús nos enseña a perdonar. Y por eso también tenemos que ser previsores y no exponernos a todas estas cosas que un buen servidor del Señor no lo debe hacer. Por eso nosotros no tenemos que ser peleadores. Hay personas que quieren pelearse todos los días. Recemos por ellos, pero no nos expongamos a que seamos quizás el blanco de sus peleas. Al contrario, recemos por esas personas, porque la persona que es peleadora, que está buscando siempre agresiones o decir cosas desagradables, son personas que eso es lo que tienen en su corazón. Porque dice en el capítulo 15 de Mateo, como les decía, por la boca sale lo que está en el corazón. Entonces son personas que necesitan oración. Y por eso acá nos habla la palabra de Dios que tenemos que ser comprensivos para con todos. Dispuestos, dice, a enseñar. ¿Cómo vamos a enseñarle a una persona que quiere pelear? Con el ejemplo. Decía San Francisco de Asís,
evangeliza y si es necesario, habla. La mayor enseñanza que podemos dar en nuestra vida lo hacemos viviendo conforme a la palabra de Dios. Nuestro ejemplo es lo que marca. Y eso tenemos que tomar conciencia porque marca dentro de nuestra familia, marca dentro de nuestro grupo de amigos, de nuestro grupo de trabajo. Eso es lo que sella. No las palabras maravillosas que podamos decir o las palabras agresivas, pero sí, las palabras agresivas pueden herir y pueden dejar heridas abiertas por muchos años. Entonces, aprendamos a obrar así como dice la palabra de Dios y tengamos paciencia. Fíjense que el Señor, ¿cuántos años tuvo paciencia con nosotros para que nosotros le conozcamos a Él y Él nos cambie? Y si nos cambió a nosotros, ¿por qué no le va a cambiar a las otras personas? Por eso, si sos incomprendido o incomprendida en todo lo que Dios te va enseñando a través de su palabra, porque el mundo piensa diferente, no dejes que eso te afecte en tu corazón, porque nosotros tenemos que darle gusto a Dios y no al mundo. Busca la paz de Dios, busca la presencia de Dios y déjate moldear por Dios. Nadie es perfecto, ni nosotros somos perfectos, nadie. Todos tenemos que dejarnos moldear por Dios y dejar que Dios obre en nuestras vidas y buscar las respuestas en la palabra de Dios. Acá están las respuestas a todas las situaciones por las cuales podamos pasar. Y acuérdense que cuando Dios permite que pasemos por alguna circunstancia, Él también, dice ya en 1 Corintios 10, nos da la puerta de salida. Y nunca permite que lo que nosotros vivamos sea más fuerte de lo que podamos soportar. Por eso prendámonos de Dios y hagamos las cosas con Dios y nunca dudemos de su amor. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Qué lindo todo lo que vamos leyendo en la palabra de Dios y cómo nos va dando el conocimiento para poder vivir en el mundo sin formar parte del mundo, para poder aprender a vivir sin contienda, sin pelea, para poder aprender a vivir en paz. A veces no se valora la paz, pero la paz es tan importante porque llena de la presencia de Jesús nuestro corazón, nuestros corazones. Y si nosotros no tenemos paz, Jesús no puede estar en nuestra vida. Por eso tenemos que buscar su paz. Tenemos que aprender a vivir con esa dulzura que Jesús nos enseñó. Él nos dice que tenemos que ser como niños y tenemos que buscar la pureza. Al que es rebelde, y rezá por esa persona, pero no te enfrentes, no discutas, no pelees, rezá. Si el ser humano tuviera conciencia de la fuerza de la oración y cuánto podemos lograr nosotros con la oración, se rezaría muchísimo más. Pero a veces las personas rezan y dicen, ¿qué más puedo hacer? A veces no somos nosotros quienes le vamos a enseñar a aquellas personas que se comportan diferentes, pero Dios va a poner en su camino a alguien que les va a hablar, a alguien que les va a enseñar. Confiemos en Dios. Tengamos fe para que nuestra oración se eleve y ese poder de Dios transforme a las personas y podamos vivir en la alegría, en la paz, en la tranquilidad, sin entrar en discusiones, sin
buscar problemas, sino siendo instrumentos de Dios y siendo servidores útiles para Dios. Y que nuestra vida se muestre, se pueda ver con nuestro ejemplo, que Jesús vive en nuestros corazones y es quien nos marca el camino a seguir, quien nos transfiere su paz y su calma y quien nos da la fuerza para poder enfrentar cualquier circunstancia en la vida con Él. Nunca sin Él, siempre con Él. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos el camino que tenemos que seguir y cómo tenemos que actuar ante aquellas personas que quieren pelear. Nosotros queremos siempre, mi Dios, tener tu paz y transferir tu paz. No entrar en discusiones inútiles ni en peleas, sino aprender a vivir en tu presencia, aprender a ser servidores tuyos y dejar que tú actúes en nuestra vida y en nuestros corazones. Bendícenos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a nuestras familias. Bendice a aquellas personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y hoy ponemos ante ti todas aquellas personas que quieren pelear, que quieren discutir, aunque sea porque sale el sol o porque no sale. Los ponemos ante ti para que tú toques sus corazones, porque tú lo puedes hacer. Y desde ya, mi Dios, te damos gracias, porque sabemos que nos escuchas y nos das de sobra lo que te pedimos. Tú dijiste, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y descansamos en ti, sabiendo que tú nos escuchas, que tú sabes lo que hay en cada uno de nuestros corazones y que tú, mi Dios, vas a hacer tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.